Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Soy la profesora Leticia Conejo y estoy muy contenta de volver a estar con ustedes. Yo soy el profesor Jared y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva semana, en la que seguramente aprenderán mucho más de esta asignatura tan interesante. Qué agradable conocer y reflexionar sobre todo lo que hemos compartido y que gracias al acompañamiento de sus maestras y maestros han logrado fortalecer. Así que hoy no será la excepción y sin más preámbulo, ¡comenzamos! En esta lección estudiaremos el aprendizaje esperado, resuelve problemas de cálculo de porcentajes, de tanto por ciento y de la cantidad base. Reafirmarán el significado del porcentaje, estudiarán las diferentes formas en que un porcentaje se puede representar, como una fracción, como un número decimal o utilizando el símbolo de porcentaje. Conocerán la aplicación de porcentajes menores o iguales al 100%. Harán cálculos de porcentajes mayores al 100% y reconocerán su significado. Además, podrán calcular la cantidad base cuando se da una cantidad con un porcentaje ya aplicado. Para esta sesión necesitarán cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. En cierta época del año, en algunas tiendas o almacenes existen campañas de descuento en diversos artículos para cuidar de la economía familiar. Algunas personas aprovechan esta temporada para comprar artículos a un precio menor. Sí, las temporadas de descuento son una buena oportunidad, solo si compramos cosas que realmente necesitemos. Para obtener el máximo beneficio de esas promociones, es conveniente hacer una comparación de precios en diversas tiendas y conocer cómo se aplica el porcentaje para tomar una buena decisión de compra. A mí me gusta ir a las tiendas que ofrecen varios descuentos. Así puedo comprar más cosas con el mismo presupuesto. Además, aprovecho mi conocimiento matemático para tomar mejores decisiones de compra. Por ejemplo, en una ocasión acudí con mi prima a una venta especial, pues queríamos comprar un vestido y aprovechar los descuentos ofertados. Probablemente nuestras alumnas y alumnos también estarán o han estado en una situación similar, en la que necesiten realizar una compra y en las tiendas de su localidad haya temporadas de descuentos. Sin lugar a duda, para hacer una compra más conveniente, es necesario conocer cómo aplicar un porcentaje de descuento correctamente. Cierto, de hecho mi prima tenía una duda sobre el precio final del vestido que le gustó, pues tenía una promoción llamada rebaja sobre rebaja. Ella consideraba un precio final menor al que ya había calculado. En este ejemplo nos servirá para ilustrar el uso de este aprendizaje en la vida cotidiana. El costo original del vestido es de 500 pesos. Tiene un primer descuento del 30% marcado en una etiqueta roja. Además, al pagar en caja, se obtiene un descuento adicional del 20% sobre la primera rebaja. Mi prima pensó que el descuento total era del 50%, por lo que tendría que pagar 250 pesos. Y yo le dije que no, que el precio final del vestido sería de 280 pesos. ¿Qué cantidad se debe pagar por el vestido? Anoten la respuesta que consideren correcta y más adelante podrán comprobar si su resultado fue el correcto. Me parece un reto adecuado para nuestras alumnas y alumnos. Claro que tenemos que reafirmar el concepto de porcentaje y dar más explicaciones para que puedan comprobar su respuesta. Pongan atención a la siguiente explicación. En una telesecundaria se encuestó a 100 adolescentes sobre qué deporte practican y se obtuvo la siguiente información. 25 indicaron que juegan básquetbol, 10 manifestaron que nadan, 50 dijeron que juegan fútbol y 15 practican voleibol.
A partir de estos datos podemos obtener el tanto por ciento o porcentaje de las y los adolescentes de esa telesecundaria que practican esos deportes. El término por ciento significa por cada 100 y se refiere a la razón entre una cantidad dada y un total de 100 elementos. Así que tanto por ciento significa una cantidad por cada 100. Se usa el símbolo por ciento para indicar un tanto por ciento. Para nuestro ejemplo, 25 de las y los 100 estudiantes que se encuestaron juegan básquetbol, lo que se representa con la razón 25 sobre 100, que también puede expresarse como 25 centésimos, 25 de cada 100, o bien el 25% de las y los adolescentes a quienes se les realizó la encuesta juegan básquetbol. El porcentaje es útil cuando se quiere dar a conocer información o se quiere hacer el análisis de una situación, como en este ejemplo en el que la información sobre la práctica de deportes en telesecundaria puede ser de utilidad para la comunidad educativa. Además, el cálculo del porcentaje permite enfatizar una característica de interés dentro de un conjunto de elementos, lo que da pie a la descripción y al análisis. Es utilizado en la estadística, ya que permite la recopilación y organización de la información para la posterior toma de decisiones. Por ello, se relaciona con todas las ciencias que requieren un análisis de información. Cabe destacar que la razón asociada con el tanto por ciento se puede representar mediante una fracción con denominador 100, lo que la convierte en una fracción decimal. Utilicemos el ejemplo de la telesecundaria para profundizar. Presten atención al siguiente audiovisual. Organicemos la información en una tabla. En ella pueden observarse los deportes que practican las y los adolescentes que se encuestaron, así como el número de alumnas y alumnos que declararon practicar cada deporte. Retomando el significado de tanto por ciento, 25 de cada 100 alumnas y alumnos que participaron en la encuesta practican básquetbol, lo que se puede expresar como la fracción decimal 25 sobre 100, lo que representa el 25% del total de adolescentes que se encuestaron. Enseguida, 10 alumnas y alumnos que participaron en la encuesta practican natación, lo que se expresa como la fracción decimal 10 sobre 100, es decir, 10 de cada 100, lo que representa el 10% del total de adolescentes que se encuestaron. 50 alumnas y alumnos que participaron en la encuesta practican fútbol, lo que se expresa como la fracción decimal 50 sobre 100, es decir, 50 de cada 100, lo que representa el 50% del total de adolescentes que se encuestaron. Finalmente, 15 alumnas y alumnos que participaron en la encuesta practican voleibol, lo que se expresa como la fracción decimal 15 sobre 100, es decir, 15 de cada 100, lo que representa el 15% del total de adolescentes que se encuestaron. Observen que, si suman los porcentajes, se obtiene el 100%, que en este caso son 100 adolescentes de telesecundaria que participaron en la encuesta. Representar porcentajes cuando el total de elementos en cuestión es 100 pareciera comprensible, pero si no son 100 las alumnas y los alumnos que participan en la encuesta, ¿cambiará el denominador de la fracción? Si la encuesta se realiza a toda la población de alumnas y alumnos de la telesecundaria, que en este caso son 460, ¿qué cantidad de alumnas y alumnos practican cada deporte si los porcentajes son los mismos? Les invitamos a que escriban sus respuestas en su cuaderno para que comparen sus respuestas con las que daremos a conocer más adelante. Son muy pertinentes las preguntas que haces. De hecho, es muy frecuente que la totalidad de un conjunto no sea de 100 elementos, necesariamente. Pueden ser más o menos.
Lo que es un hecho es que la totalidad de un conjunto está representada por el 100%. Observen con atención la siguiente explicación para complementar o corregir sus respuestas. Organicemos la información utilizando una tabla como la anterior. Tenemos los mismos deportes que practican las y los adolescentes que se encuestaron, pero ahora el total es de 460. Si consideramos que los porcentajes son los mismos, calculemos el número de alumnas y alumnos que los practican. Sabemos que el 25% practican básquetbol y que se representa con la fracción decimal 25 sobre 100, que al simplificar, es decir, dividir ambos números entre 5, obtenemos un cuarto. En este caso, 460 se multiplica por un cuarto. Como muy probablemente sepan, para multiplicar un número entero por una fracción, es posible expresar al entero también como una fracción, agregándole un 1 como denominador. Así pueden calcular esta multiplicación como el producto de dos fracciones y multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Para nuestro ejemplo, al entero 460 lo podemos expresar como la fracción 460 sobre 1. Ahora, si la multiplicamos por un cuarto, lo que se tiene que hacer es multiplicar 460 por 1 en el numerador y 1 por 4 en el denominador. Así, el producto da como resultado 460 cuartos. Y al simplificar dividiendo 460 entre 4, encontramos que 115 alumnas y alumnos practican este deporte. El 10% practica natación, lo que se expresa con la fracción decimal 10 sobre 100, que al simplificar, es decir, dividir a ambos números entre 10, obtenemos un décimo. Para este caso, 460 se multiplica por un décimo. Agregamos un 1 como denominador de 460 y multiplicamos directamente por un décimo, obteniendo como producto 460 décimos, que al simplificarlo sabemos que 46 alumnas y alumnos practican natación. 50% del total de adolescentes que se encuestaron practican fútbol, lo que se expresa como la fracción decimal 50 sobre 100, que al simplificar, es decir, dividir a ambos números entre 50, obtenemos un medio. Y en este caso, 460 se multiplica por un medio. Agregamos un 1 como denominador de 460 y multiplicamos por un medio, obteniendo como producto 460 medios, que al simplificarlo obtenemos que 230 alumnas y alumnos practican fútbol. Finalmente, el 15% del total de las y los adolescentes que se encuestaron practican voleibol, lo que se expresa como la fracción decimal 15 sobre 100, que al simplificar, es decir, dividir a ambos números entre 5, obtenemos 3/20. En este caso, 460 se multiplica por 3/20. Agregamos un 1 como denominador de 460 y multiplicamos por 3/20, obteniendo como producto 1380/20, que al simplificarlo sabemos que 69 alumnas y alumnos practican este deporte. Observen que si suman las cantidades que obtuvimos, se obtiene 460, que corresponde al total de alumnas y alumnos de esta telesecundaria. Es importante puntualizar que los porcentajes pueden expresarse como una fracción con denominador 100, pero que al simplificarlo, el denominador puede cambiar. Por ejemplo, el 50% de un total se puede representar con la fracción un medio, como observamos en los ejemplos de la tabla. Estas fracciones siempre serán equivalentes a una fracción decimal con denominador 100. En este caso,
50 sobre 100 es igual a 1/2. Como hemos explicado, un porcentaje se puede expresar como una fracción decimal con denominador 100, también como una fracción con diferente denominador, y como toda fracción se puede expresar con una expansión decimal. El porcentaje también puede representarse con un número decimal. Observen el siguiente ejemplo. En una tienda de regalos, un par de osos de peluche tienen el 40% de descuento. Si su costo original es de 250 pesos el par, ¿cuánto tendremos que pagar por ellos? Revisemos algunas maneras para encontrar el resultado. Expresemos el 40% en la respectiva fracción decimal que lo representa, esto es, 40 centésimos. Ahora podemos simplificar esta fracción como 20 cincuentavos, luego como 10 veinticincoavos y finalmente como 2 quintos. Todas estas fracciones son equivalentes y 2 quintos es la mínima expresión. Ahora simplemente multipliquemos 250 pesos por 2 quintos. Al entero 250 pesos se le agrega 1 como denominador para expresarlo como fracción. Ahora multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador, quedando 250 pesos por 2 sobre 1 por 5, lo que resulta la fracción 500 pesos sobre 5, que al simplificar encontramos que el 40% de 250 pesos es 100 pesos. Por otro lado, toda fracción puede expresarse con un número decimal, así que es posible llegar a este mismo resultado usando la expansión decimal de la fracción 40 centésimos. Dividir 40 entre 100 resulta 0.4. Y si multiplicamos este número decimal por 250 pesos, obtenemos 100 pesos. ¿Se dan cuenta que es el mismo resultado? Hemos encontrado que el 40% de 250 pesos es 100 pesos. Para saber lo que pagaremos por el par de osos, solo tenemos que restar al precio original el descuento del 40%, que es 100 pesos. Así, 250 pesos menos 100 pesos es igual a 150 pesos. Por lo tanto, se deben pagar 150 pesos por el par de osos de peluche. Otra forma de resolver el problema es la siguiente. Sabemos que 250 pesos representa el 100% del precio de los osos y que recibiremos un descuento del 40%, por lo que solo pagaremos el 60% del precio original, pues el 40% restante no tendremos que pagarlo. Con esta visión calculemos el 60%. Expresemos el 60% en la respectiva fracción decimal que lo representa, esto es 60 centésimos. Ahora podemos simplificar esta fracción o expresar la fracción como su expansión decimal. Usemos la expansión decimal de la fracción 60 centésimos. Dividir 60 entre 100 resulta 0.6. Y si multiplicamos este número decimal por 250 pesos, obtenemos 150 pesos. Hemos encontrado que el 60% de 250 pesos es 150 pesos. Lo que hemos de pagar por el par de osos de peluche es 150 pesos. Durante esta lección han comprendido la forma de obtener porcentajes y con esta información ya podemos determinar el costo final del vestido y comprobar las respuestas que ustedes plantearon. El precio original del vestido era de 500 pesos. Tenía una rebaja del 30% y un descuento adicional del 20% al pagar en caja. Así que obtengamos la primer rebaja o descuento, 30%. La fracción decimal correspondiente es 30 sobre 100,
cuya expansión decimal es 0.3. Al multiplicar 0.3 por el costo original del vestido, que es de 500 pesos, obtenemos 0.3 por 500 igual a 150 pesos. De manera que el precio con la primer rebaja será 500 pesos menos 150 pesos igual a 350 pesos. Ahora, calculemos el segundo descuento. Obtengamos el 20% del precio de la primer rebaja, es decir, 350 pesos. La fracción decimal correspondiente al 20% es 20 sobre 100, cuya expansión decimal es 0.2. Al multiplicar 0.2 por el costo del vestido con la primer rebaja, que es de 350, obtenemos 0.2 por 350 pesos, lo que es igual a 70 pesos. De manera que el precio con la segunda rebaja será 350 pesos menos 70 pesos igual a 280 pesos. Tú tenías razón, Leti, y es que aplicar el 50% de descuento no es igual que obtener 30% de descuento y luego otro descuento del 20%. Para comprobarlo, obtengamos el 50% del precio original del vestido, es decir, 500 pesos. La fracción decimal correspondiente al 50% es 50 sobre 100, cuya expansión decimal es 0.5. Al multiplicar 0.5 por el costo del vestido, que es de 500 pesos, obtenemos 0.5 por 500 pesos igual a 250 pesos. De manera que el precio del vestido menos el 50% de descuento será 500 pesos menos 250 pesos igual a 250 pesos. Son 30 pesos de diferencia. Hasta ahora han observado el significado y las distintas formas de escribir una cantidad relacionada a un porcentaje, que comúnmente es un número menor a 100. Pero, ¿alguna vez han escuchado decir 105%? ¿Es posible tener un porcentaje mayor con respecto al 100%? De ser posible, ¿cómo se calcularía? Escriban algún ejemplo. Sí es posible obtener más del 100%, sobre todo cuando hablamos de ganancias, intereses, impuestos, etc. Para ilustrar esta situación, les contaré una anécdota de hace un par de ciclos escolares. Conocí a una familia que se dedicaba a la elaboración de moños para el cabello. Creaban moños de muchos colores y modelos. Los hacían con distintos tipos de listón, de varios anchos y estampados. Era su negocio familiar. Una de las hijas de la familia era mi alumna y me comentó que habían diseñado un moño con brillantina que quería vender en su negocio. Me preguntó cómo podía calcular el precio mínimo al que podía vender cada moño, considerando que el costo de producción de un moño era de 20 pesos, que quería ganar el 50% por su mano de obra y además debía incluir el impuesto al valor agregado del 16%. Este ejemplo ilustra una situación común. La mayoría de los productos que se venden en nuestro país están gravados con un impuesto, es decir, se le agrega a su costo y ganancia un porcentaje más, que generalmente es del 16%. Esto significa que se paga este porcentaje de más por cada producto, para reunir recursos económicos que se utilizan para satisfacer necesidades e intereses sociales de las y los mexicanos. ¡Excelente! Comencemos con los cálculos de este ejemplo. Presten atención para conocer el valor mínimo de venta de cada moño. Necesitamos agregar al costo de producción la ganancia y luego el impuesto. Para conocer el valor de la ganancia deseada, primero obtenemos el 50% del costo de producción. La fracción decimal asociada al 50% es 50 sobre 100, cuya expansión decimal es 0.5. Al multiplicar 0.5 por 20 pesos, obtenemos 10 pesos. Por consiguiente, el precio del moño con la ganancia será el costo de producción más la ganancia calculada, lo que se calcula como 20 pesos más 10 pesos, lo que da como resultado 30 pesos. ¿De qué otras formas
pueden calcularse este costo. Por ejemplo, si consideramos que el costo más la ganancia será el 150% el valor del costo de producción, es posible hacer el cálculo con base en la fracción decimal 150 sobre 100, cuya expansión decimal es 1.5. Así que si multiplicamos 1.5 por el costo de producción, que es de 20 pesos, obtenemos 30 pesos. Sin embargo, aún no hemos acabado. ¿Qué nos falta considerar? El impuesto. Procedamos a calcularlo. Una vez que hemos determinado el costo con la ganancia incluida, agregamos el impuesto del 16%. La fracción decimal asociada al 16% es 16 sobre 100, cuya expansión decimal es 0.16. Al multiplicar 0.16 por 30 pesos, obtenemos 4 pesos con 80 centavos o 4.80 pesos. Por consiguiente, el precio del moño con el impuesto es la suma de 30 pesos más 4.80 pesos, lo que da como resultado 34.80 pesos o 34 pesos con 80 centavos. También se pudo haber calculado este último paso considerando que el precio final es el 116% del costo con la ganancia incluida, de manera que es posible hacer el cálculo con base en la fracción decimal 116 sobre 100, cuya expansión decimal es 1.16. Así que si multiplicamos 1.16 por el costo con la ganancia incluida, que es 30 pesos, obtenemos 34.80 pesos o 34 pesos con 80 centavos. Como podrán darse cuenta, cuando calculamos un porcentaje menor al 100%, la expansión decimal de la fracción asociada siempre es menor a 1, lo que da como resultado un valor menor de la cantidad base a la que le sacamos el porcentaje. Por ejemplo, el 45% tiene como fracción decimal asociada a 45 sobre 100 y cuya expansión decimal es 0.45, que es menor a 1. Por lo que al multiplicarlo por la cantidad base, es decir, la cantidad a la que le queremos obtener el porcentaje, resultará menor. Efectivamente, por otro lado, cuando calculamos un porcentaje mayor al 100%, la expansión decimal será mayor a 1. Por ejemplo, el 180% tiene como fracción decimal asociada al 180 sobre 100 y cuya expansión decimal es 1.8, que es mayor a 1, por lo que al multiplicarlo por la cantidad base, es decir, la cantidad a la que le queremos obtener el porcentaje, resultará mayor. Estamos a punto de terminar con este aprendizaje esperado. Solo nos falta conocer la manera en la que podemos obtener el valor original o la cantidad base, a partir de un número al que ya se le aplicó un porcentaje. Es decir, si conocemos un valor resultante de aplicar un porcentaje, ¿cómo podemos conocer la cantidad original, llamada cantidad base? Presten atención. Dos adolescentes compraron juntos el regalo de su mamá. Pagaron 120 pesos por un ramo de flores, pero tenía el 20% de descuento. ¿Cuánto costaba originalmente ese ramo de flores sin el descuento? Para conocer ese precio, recurran a conceptos que han aprendido hasta el día de hoy. La primera observación es que ellos no pagaron el 100% del costo del ramo de flores. Ellos solo pagaron el 80%. Enseguida, para obtener la fracción asociada correspondiente, establecemos la razón de comparación del 100% con respecto al 80%. Por ello, para casos como este, la fracción asociada será la fracción inversa de la fracción decimal 80 sobre 100, es decir, 100 sobre 80, cuya expansión decimal es 1.25. A continuación, si multiplicamos 1.25 por el precio del ramo de flores con descuento, que es de 120 pesos, obtenemos 150 pesos. Quiere decir que el precio original era de 150 pesos. Comprobemos, obtengamos el 20% de 150 pesos.
La fracción decimal asociada al 20% es 20 sobre 100, cuya expansión decimal es 0.2. Si multiplicamos 0.2 por el precio original que calculamos, obtenemos 0.2 por 150 pesos igual a 30 pesos, que al restarlo al valor original del ramo, 150 pesos menos 30 pesos, efectivamente resulta los 120 pesos que los adolescentes pagaron. ¿Qué otras maneras se les ocurre para obtener el valor original después de aplicar un porcentaje? Siempre existen formas alternas de solución. Tal vez nuestras alumnas y alumnos sepan que la regla de 3 es una forma para encontrar este valor. Como tú bien lo has dicho, Leti, hay muchas formas de resolver un problema matemático. Así es, Jared. Si ya tienen su libro de matemáticas de primer grado, ubiquen en él este tema, resuelvan todo lo que puedan para practicar. Tal vez encuentren formas diferentes para realizar estos cálculos. Anoten sus dudas y no se pierdan la siguiente clase. Recuerden que, si aún no cuentan con su libro de texto, pueden encontrar los libros autorizados en la página de la Secretaría de Educación Pública. También pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras o maestros cuando sea posible. Por hoy hemos terminado. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que los esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!